a la conferencia del doctor Rodolfo Carlos Ungerfeld Morón. Exactamente, esa es. Y el doctor es del Departamento de Biociencias Veterinarias, Facultad de Veterinaria en Montevideo, Uruguay. Desde allá nos está acompañando. Es egresado de la Universidad de la República, donde además realizó una maestría en fisiología. Posteriormente realizó un doctorado en la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias en Uppsala, Suecia. Se desempeña como profesor titular de fisiología en la Facultad de Veterinaria en la Universidad de la República de Uruguay. Trabaja en temas de reproducción y comportamiento en rumiantes, incluyendo trabajos realizados en especies como ovinos, caprinos, bovinos, así como rumiantes silvestres. Es autor de más de 300 artículos en revistas científicas de referencia y varios capítulos del libro. Es miembro de distintos cuerpos editoriales de Animal Elsevier, anteriormente Cambridge University Press, Animal Production Science, Genology, Tropical Animal Health and Production, Acta Veterinaria Escandinávia y Veterinaria en Uruguay. Ha participado en actividades de investigación y enseñanza en colaboración con grupos de investigación en Argentina, Brasil, Chile, España, Francia, Japón, México, Turquía y Venezuela. Ha dictado cursos y dirigido estudiantes de posgrado en varios de esos países. Ha sido evaluador de programas de posgrado o de investigadores para instituciones de México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Es autor o editor de varios libros, incluyendo Reproducción de los animales domésticos, de editorial Asís, España, en el 2020. La conferencia que nos presenta hoy es el doctor, está titulada Tratamientos hormonales asociados a la colecta de semen, bienestar y calidad seminal en rumiantes. Bienvenido, doctor Rodolfo Ungerfeld. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenos días para ustedes, buenas tardes aquí. No sé si se escucha bien. Hola. Se escucha muy bien, doctor. Perfecto. ¿Y se ve si indico con el puntero aquí? Sí. No veo el puntero, aquí lo No. ven. Pero, a ver, ¿lo tiene ahí sobre su primera diapositiva? Sí, sí, lo estoy moviendo. No, a ver, doctor Trejo, ¿será la... Doctor Trejo está compartiendo el doctor ahí? Ok, entonces, tú lo vas a pasar. Doctor Ugerfeld, ¿usted la va a compartir? Yo puedo compartirlo así y quizás sea más fácil para yo ir. Sí, es mejor. Entonces, suspendemos esta y usted comparta. Ya puede hacerlo. Perfecto. Esa es la razón de por qué no sabía el puntero. Eh, a ver si así se ve. Ahí está la pantalla. Ahora sí, mueva su puntero. Ahora sí. Perfecto, doctor. Bien. Adelante. Un segundo que intercambio las pantallas así los miro a ustedes. Si no, voy a estar mirando para el costado. Ahora sí, doctor, Bueno, apúrele porque ya vienen todas las cabras ahí detrás. bien. Eh, como mencionaban, bueno, la plática va a ser sobre tratamientos hormonales asociados a la colecta de semen, bienestar y calidad seminal en rumiantes. Agradezco al comité organizador por la invitación. Es un gusto participar con ustedes. De hecho, tenemos colaboraciones con varios grupos de México desde hace muchos años, un país que visité varias veces y que hemos recibido una cantidad importante de estudiantes y profesores, incluso de sabático, etcétera. Así que es un gusto poder participar aquí con ustedes. ¿Cuál es la idea de esta plática? Decir, bueno, presentar información reciente sobre lo que son las técnicas de colección de semen, los problemas de bienestar que se generan en algunos casos, como en la electroeyaculación, en el caso de los rumiantes, y centrar en distintas alternativas, incluyendo tratamientos hormonales que pueden disminuir estos problemas y potenciar los resultados de la colección. Entonces, voy a tocar estos 4 puntos.
hablar, introducir un poco las técnicas de colección de semen, hablar específicamente sobre la electroeyaculación y el tema bienestar, alternativas sobre las que hemos estado trabajando y entonces me gustaría actualizar y presentar esa información sobre anestesia, analgesia y sedación, sobre el desarrollo de técnicas alternativas y sobre el uso de herramientas que puedan mejorar la efectividad, sobre todo hormonales. Y bueno, finalizar con una síntesis de estos puntos. Entonces, para comenzar, las técnicas de colección de semen, hay varias técnicas, eh, digamos que dependiendo del fin y de lo que se vaya a querer utilizar, digamos, y de las condiciones, del tipo de animales, es la técnica a utilizar. Hay algunas técnicas que se han utilizado solamente en forma experimental, pero que no son utilizadas de rutina, como el condón intravaginal o el uso de esponja intravaginal, en que hay reportes en la literatura. Luego, la masturbación o el masaje transrectal, que se usan en algunas especies, la masturbación más en pequeños rumiantes, perdón, en pequeños animales, como en perros, el masaje transrectal en especies de mayor tamaño, como en el caso de los toros, y las que se utilizan más de rutina o más frecuentemente, que son la vagina artificial, que es la más utilizada, y la electroeyaculación, que son las dos técnicas que vamos a encontrar más información y más, como decía, más utilizadas además en los rumiantes. El caso de la vagina artificial es la técnica más utilizada en los rumiantes domésticos, es la que permite colectar un semen con mejor calidad, más similar al eyaculado. Y la electroeyaculación, que es una técnica que se utiliza en varios casos, en varias condiciones, sobre todo en el caso de los animales domésticos, cuando estos o no están entrenados, si bien el entrenamiento de los animales para saltar en vagina no es algo complejo, es frecuente que haya que realizar evaluaciones reproductivas de una gran cantidad de animales. Eso tiene que hacerse en forma rápida, entonces la técnica de elección en ese caso es la electroeyaculación. Y obviamente en todos aquellos animales que no sean dóciles, en animales silvestres en que hay que anestesiarlos, es la técnica de referencia. También el masaje transrectal, que voy a hablar algo del uso en pequeños rumiantes. En el caso de los toros es otra técnica que se utiliza, aunque no tan frecuentemente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en el caso del uso de la vagina artificial? Bueno, las ventajas son la calidad de semen que se colecta y la facilidad para aplicarlo, digamos. Es una técnica de aplicación sencilla, digamos, que como decía, los animales además se entrenan fácilmente y se colecta fácilmente el semen si están entrenados. Las desventajas es tener que entrenarlos, como mencionaba anteriormente, cuando es necesario evaluar reproductores sin tiempos o días para entrenarlos, y evaluar sobre todo ahí la calidad seminal, no es posible utilizarla. En el caso de los pequeños rumiantes, la existencia de una estacionalidad reproductiva limita que, digamos, lo que es la calidad seminal se pueda superponer o ver afectada por el comportamiento sexual de los animales en parte del año. Eso ocurre frecuentemente en trabajos como desarrollamos nosotros, en trabajos de investigación, en que nos interesa colectar semen por distintos objetivos, digamos, con distintos objetivos, en distintos momentos del año, pero los animales o no montan o es más difícil colectar con vagina cuando no están en su estación reproductiva. Y además, si nosotros lo que queremos evaluar es realmente lo que están produciendo, sabemos que cuando el comportamiento se afecta la calidad y sobre todo la cantidad de semen eyaculado. Y por último, en especies salvajes que no sea posible, digamos, que no se las haya logrado domesticar y que no sea posible colectar sin anestesiar al animal. En el caso de la electroeyaculación, una ventaja es que no requiere entrenamiento ni del animal y prácticamente nada desde el punto de vista del personal, y que puede obtenerse en cualquier momento del año, en cualquier condición, sin que sea una limitante el despliegue fisiológico del comportamiento sexual. Y las desventajas son que obviamente se está aplicando pulsos eléctricos a los animales, genera dolor, genera estrés. La calidad seminal tampoco es exactamente la misma, digamos, se estimula
con la electroeyaculación implica la aplicación de estímulos eléctricos por parte de una sonda rectal, entonces por medio de la sonda rectal colocada sobre las glándulas anexas. Esto hace que se estimulen las vías nerviosas simpáticas que determinan la eyaculación. Se produce la erección del pene, la contracción de la musculatura y de los miembros pélvicos, pero también una contracción, una contractilidad mucho más intensa de las glándulas anexas, lo que hace que se modifique el tipo de secreción y la cantidad de secreción. Entonces, en general, se obtiene un semen más diluido, con mayor cantidad de plasma seminal y con menor calidad. Sin embargo, como decía, bueno, hay muchas situaciones en que es necesario aplicar electroeyaculación, que es la técnica que sigue siendo la principal técnica alternativa de referencia frente a la vagina. Y por ello, bueno, hemos realizado una serie de trabajos, en primer término, para caracterizar algunos de los problemas que genera desde el punto de vista del bienestar. Este es un primer artículo como ejemplo de un trabajo hecho hace unos años con carneros que estaban habituados a la electroeyaculación, llevaban en trabajos experimentales más de un año, colectando muy frecuentemente. Entonces se hizo una primera caracterización de respuestas que genera. Esto es el aumento de cortisol a partir de que se comienza la aplicación, que como ven se eleva muy rápidamente y permanece elevado alrededor de una hora, hasta un poco más, hemos visto en algunos casos. Aquí tenemos otros indicadores como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que también se elevan durante el periodo en que se aplica la electroeyaculación. Una cantidad de indicadores bioquímicos que vemos que en todos hay efectos del tiempo. Acá es antes de aplicarlo a los 30 y 120 minutos y vemos que hay cambios que son indicadores de estrés agudo, como un aumento en la glucemia, un aumento temporal del hematocrito, cambios en las concentraciones de proteínas totales, albúmina, aumento transitorio de hemoglobina, aumento de creatinquinasa, de fosfatasa alcalina. Y el caso de la creatinquinasa es un caso que es relevante destacarlo, porque vean que aumenta de unas 1.500 unidades por litro a 11.000 a los 30 minutos y 27.000 a los 120 minutos. Y la creatinquinasa es una enzima indicadora del daño muscular, que obviamente se genera daño muscular con la gran contractilidad muscular que estimula la electroeyaculación en la zona para llevar al proceso de eyaculación, es decir, hay daño muscular por la aplicación de la técnica, pero además la creatinquinasa es un indicador, en el caso de animales silvestres, del riesgo de miopatía por captura. Cuando trabajamos con animales silvestres es que no estén acostumbrados o tengan una docilidad mínima, es frecuente los problemas de miopatía de captura y la creatinquinasa es un indicador, por lo que es clave también poder controlarlo cuando se aplican este tipo de técnicas. Entonces, la electroeyaculación provoca cambios endocrinos como el aumento del cortisol, fisiológicos, aumento de frecuencia cardíaca, de temperatura rectal, hematológicos, los principales indicadores son cambios en el hematocrito, en la hemoglobina, cambios bioquímicos en proteínas, creatinquinasa, glucemia. Sin embargo, una cosa que al mismo tiempo hay que considerar es que el cortejo, el apareamiento, la propia cópula y la eyaculación generan respuestas similares. De hecho, con la cópula hay un aumento de cortisol, hay aumentos de frecuencia cardíaca y temperatura rectal, hay aumentos de hematocrito y de hemoglobina. Por lo que, desde el punto de vista de desarrollar estudios en esta temática, en un primer momento, siendo algo que no existe bibliografía abundante a nivel científico, es bastante limitado lo que hay, nos interesaba también determinar, decir, bueno, cuáles de estos indicadores son indicadores confiables para evaluar las respuestas negativas de la electroeyaculación, sabiendo que muchas de estas se producen de la misma forma por la cópula. Entonces lo que hicimos fue aplicar y comparar las respuestas a la electroeyaculación, es decir, a la aplicación realmente de los pulsos eléctricos, sin que se produjera el proceso de eyaculación, en carneros y en ovejas. Obviamente las ovejas no van a eyacular, por tanto nos permitía evaluar las propias respuestas que desencadena la electroeyaculación de por sí. Es decir, cuánto depende de la electroeyaculación. Aislar entonces el efecto de la eyaculación comparando la respuesta de carneros y de ovejas. ¿Qué encontramos? Aquí tenemos la respuesta de cortisol.
En gris tenemos que esto lo vamos a ver en muchos de los resultados de los trabajos, el periodo donde se aplicaron los pulsos eléctricos, esto es antes y después. Y como vemos, aumentó el cortisol y aumentó más en las ovejas que en los carneros, lo que es normal que ocurra porque los carneros tienen, digamos, la testosterona es protectora disminuye la respuesta de estrés. En este caso trabajamos fuera de la estación, no estaban ciclando esas ovejas, por lo tanto no tenían progesterona en concentración alta, que es otra inhibidora de la respuesta de estrés y de dolor. Entonces, esto demuestra que el cortisol, digamos, la propia aplicación de los pulsos eléctricos, independientemente de que no se produzca la eyaculación, es desencadenante de una respuesta de cortisol importante. También no voy a mostrar todos los datos, la bibliografía está para quien le pueda interesar, está disponible, se los puedo enviar. Hubo aumentos de temperatura rectal, de glucemia, de creatinquinasa, cambios en la fórmula blanca, que es otro indicador de respuesta de estrés. Es decir, hubo una respuesta importante que nos indica que efectivamente estos son indicadores confiables para evaluar las respuestas a la electroeyaculación. Sin embargo, yo les decía que también esto se aplica en animales silvestres y en animales silvestres tenemos que anestesiarlos, lo que puede hacer que se modifiquen este tipo de respuestas. Es decir, que la anestesia general de alguna forma module e inhiba este tipo de respuestas. Es una línea, un espacio que es bastante difícil de estudiar porque en general en las especies silvestres o en muchas de estas no es fácil trabajar, es más riesgoso para los animales. En muchos casos no se dispone de cantidad suficiente de animales para poder estudiar respuestas en forma más fina, siendo que lo que se puede ir modificando a nivel anestésico es leve, no son cambios tan dramáticos. Pero bueno, comenzamos a estudiar en este caso con una especie de cérvido, se llama venado de campo, venado de las pampas, que es una especie de la región que está en peligro de extinción y del que teníamos una población, digamos, en semicautiverio, animales que no son dóciles y que, como se ve aquí, se los anestesia entonces con dardos. Aquí tenemos los animales, un animal anestesiado que ven, incluso quedó este, anestesiado comiendo ración, o sea que es algo que lo hacen en forma tranquila, a los que luego se los traslada, en este caso a una sala donde hacemos la electroeyaculación. ¿Qué hicimos en este caso con los animales bajo anestesia general? Inicialmente trabajamos siempre con una anestesia de silacina ketamina. Luego, más adelante voy a entrar en este punto, pero que es la que se utilizaba de rutina en esta especie. Caracterizamos también la respuesta. Este es el tiempo de inducción anestésico y de recuperación en machos adultos y en machos jóvenes. No hubo diferencia en los dos. Es una respuesta estándar en ese sentido. Y acá lo que les empiezo a indicar a mostrar esto es la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso durante la aplicación de la electroeyaculación. De vuelta a la franja gris es la aplicación de los pulsos en machos adultos y machos jóvenes. No tenemos en este caso la posibilidad de seguir obteniendo muestras seriadas posteriormente porque la idea es que el animal se recupere lo más rápidamente posible, entonces se lo lleva de vuelta al lugar y se le administra yohimbina para su recuperación rápida. Pero bueno, vemos que la aplicación de la electroeyaculación, igual estando bajo anestesia general, genera cambios de este tipo, de aumentos de frecuencia cardíaca y de frecuencia de pulso. Aquí vemos el efecto de que sean machos adultos y jóvenes antes y después sobre la temperatura rectal, la fosfatasa alcalina, la creatinquinasa, la aspartato aminotransferasa y el cortisol. Y lo que vemos es que hay, en este caso, salvo cortisol, hubo efectos de la aplicación de la electroeyaculación en todos estos otros indicadores. O sea que hubo una clara respuesta de estrés y posiblemente dolor, a pesar de que los animales estén anestesiados. Además, una cosa que nos llamó mucho la atención en esta especie y que uno no sabe hasta dónde la limitante no es digamos, el desconocimiento de la respuesta a la anestesia en especies de este tipo, es que los animales vocalizaban durante la electroeyaculación, estando bajo anestesia general. Entonces realizamos un estudio de las vocalizaciones, analizamos la cantidad, la duración,
las características del sonograma y los efectos del voltaje sobre esto. Se registraron las vocalizaciones y se realizó un estudio de todo lo que es el sonograma, las frecuencias fundamentales, las frecuencias máxima, mínima, etcétera, de cada vocalización. Les muestro solo nuevamente algunos de los principales resultados y quedo a disposición para enviar la bibliografía que me interese. Esto es el número de vocalizaciones de acuerdo a el voltaje aplicado a medida que vamos aumentando las series en que vamos aumentando 1 voltio, 10 pulsos de 1 voltio, 10 pulsos de 2 voltios y así sucesivamente, aumenta la cantidad de vocalizaciones por serie. Es decir, que hay una sensibilidad clara al pulso, a cada pulso eléctrico. Además, la frecuencia de pulsos aumenta más rápidamente en las primeras administraciones de pulsos de cada serie. Y todas las características del sonograma difieren y las frecuencias son mayores en los animales adultos que en los jóvenes, lo que puede ser explicado en parte por el tamaño de la caja de resonancia de los animales, ¿no? Bien, otro aspecto que trabajamos para determinar cómo modifica la respuesta a la electroestimulación desde el punto de vista del estrés y del bienestar, en definitiva, es pensar en que yo les decía hace unos minutos que la testosterona es un inhibidor de la respuesta de estrés, es decir, las modula, las disminuye. Y en muchos mamíferos, incluyendo los pequeños rumiantes, sabemos que tenemos un patrón de reproducción estacional en que cambian la concentración de testosterona a lo largo del año, alcanzando la máxima concentración durante el otoño. Entonces, en esto trabajamos con cabras, con chivos, una especie de chivos de Gabón, en que en primer término, en el marco de otro trabajo, evaluamos las concentraciones de testosterona a lo largo del año y vemos que tienen un patrón claramente estacional. Lo que vemos en la franja gris atrás es la distribución de los partos de las hembras, pero a partir de eso lo que hicimos fue decir, bueno, apliquemos la electroeyaculación y veamos las respuestas en 4 momentos del año, en las 4 estaciones, sabiendo cómo varía la testosterona, en donde la íbamos a encontrar alta solamente en la estación, en este caso, de otoño, es decir, en plena estación reproductiva. En este caso, en marzo, recordemos que tenemos las estaciones invertidas, porque estamos en el hemisferio sur, con respecto a lo que ocurre aquí en México. Eso corresponde al otoño y entonces nuestra hipótesis era que ese iba a ser el momento, el periodo con menor respuesta, pese a que se obtiene el semen de mayor calidad. Efectivamente pasó eso, acá tenemos los aumentos de cortisol durante la electroeyaculación y cómo disminuyen después, y esta es la colecta de otoño. Y aquí tenemos la diferencia de creatinquinasa que aumentó mucho más en la primavera. De vuelta, hay más indicadores, a quien interese está el artículo disponible. En el caso de los silvestres, además trabajamos evaluando la repetibilidad de la respuesta, porque son pocos animales de los que interesa conservar la mayor cantidad de semen posible. No es lo mismo en el caso de un animal doméstico que le podemos colectar semen estando en forma consciente que en los animales silvestres en que tenemos que anestesiarlos en forma repetida y es un manejo mucho más invasivo. Entonces evaluamos también en 4 momentos del año la repetibilidad, es decir, si los animales se van haciendo menos sensibles al manejo anestésico y o más estresables al predecir la respuesta. Y lo que encontramos aquí fue que aquí tenemos la categoría de adulto juvenil y los efectos de la primera, segunda, tercera o cuarta colección cada 3 meses. Y lo que vemos, lo interesante acá es que si bien hubo algunos cambios de acuerdo al número de colección, eh, cuando entramos a ver cómo son las interacciones y cómo es el efecto de lo mismo sobre variables fisiológicas, como vemos acá, la repetibilidad como tal no fue la que afectó, porque lo que vemos, aquí vemos la frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, frecuencia respiratoria y oximetría, es que si bien se producen en algunos cambios, no se mantienen en forma sostenida, es decir, que esos cambios no son indicadores de la repetibilidad. Aquí vemos en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que en este caso en la segunda estación
primera y segunda estación y tercera no fueron diferentes de la cuarta. La frecuencia respiratoria, lo mismo acá. La oximetría, vemos que vuelve a niveles anteriores. La temperatura rectal aumenta en este caso en la tercera y se mantiene en la cuarta. Aspartato aumenta en la segunda, pero después vuelve a disminuir. La creatinquinasa disminuye a lo largo de las mediciones repetidas. El cortisol aumenta, pero luego disminuye en las siguientes. O sea que la repetición como tal no fue un problema. ¿Tá? Es decir, se puede colectar repetidamente de los mismos animales, obviamente dejando un tiempo suficiente para que los animales se recuperen, que digamos, estas colecciones se repetían cada 3 meses, pero es importante porque en especies como en este caso en peligro de extinción, esto nos permite poder colectar y maximizar lo que se colecta de un mismo macho. Bien, entonces hasta aquí la caracterización de la respuesta. Y a partir de aquí les vamos a entrar a las distintas alternativas que manejamos para disminuir los efectos negativos. Entonces, en primer lugar, les voy a hablar sobre algunos de los trabajos que hicimos utilizando anestesia, analgesia y o sedación para disminuir estos efectos. En varios países, como la Unión Europea, se plantea que la anestesia es un requisito para la aplicación de la electroeyaculación. Y eso parece tener su lógica desde el punto de vista de decir, bueno, disminuir los manejos invasivos hacia los animales. Sin embargo, había dos aspectos que nos llamaban la atención. Uno, que esto estaba basado en conceptos o intuiciones que no estaban basadas en trabajos experimentales. No había trabajos experimentales claros y contundentes que demostraran que la anestesia era más beneficiosa y que al mismo tiempo la anestesia también tiene efectos negativos, como el propio riesgo de muerte del animal por la anestesia, que al animal hay que dejarlo en ayuno, más los rumiantes, entre 12 y 24 horas antes de aplicar una anestesia. Imagínense en un centro de semen que se colectan 2 o 3 veces por semana, esto es inviable de aplicar, que además los anestésicos pueden, depende cuáles, interferir con el proceso de eyaculación y con la calidad seminal. Entonces es un aspecto importante a tener en cuenta. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con la recuperación posanestésica, que es implica bastantes cuidados en el caso de los rumiantes, y en el caso además de los rumiantes, en varios trabajos se ve y se reporta que aumenta la agresividad de otros machos si los que están en la recuperación posanestésica están junto con estos, lo que implica además mantener a los animales separados durante todo ese proceso. Y por supuesto la repetición. Si tenemos que hacer esto, como decía, 2 o 3 veces por semana, es inviable para esos animales. Le estamos afectando mucho más el bienestar que si se hace una colecta rápida que, como vimos, determina que aumente el cortisol durante alrededor de 60 minutos. Demuestra que es doloroso, es estresante, pero en bastante menor medida que los problemas que se generan con una repetición muy frecuente de colección bajo anestesia general. En relación a los protocolos anestésicos, lo más utilizado son agonistas alfa-adrenérgicos, como silacina, detomidina o medetomidina, que además tienen una ventaja que es que potencialmente pueden favorecer el proceso de erección y eyaculación. Eh, las- digamos, es bastante poca la bibliografía que estudia este aspecto, pero es bastante consistente. Entonces, lo primero que hicimos fue en carneros, como un modelo, pensando en aplicarlo en animales silvestres, comparar la silacina y la medetomidina, porque la medetomidina podía, digamos, tener algunas ventajas desde el punto de vista anestésico. De hecho, se utiliza más hoy en otros lugares y en otros países, pero no encontramos ninguna diferencia ni en las respuestas de estrés ni en la calidad de semen. Es un trabajo que todavía no está publicado. En el caso de los venados, hicimos una comparación de silocina y de tomidina, y lo que encontramos es que con la silacina se produce un menor aumento de frecuencia cardíaca y colección de mayor cantidad de espermatozoides con detomidina, o sea que sería más conveniente, pese a que
en varios lugares se reporta que la detomidina o en otras especies produciría mejor resultado. Sin embargo, como decía, bueno, la anestesia general tiene otra serie de problemas, entonces nos planteamos decir, bueno, ¿qué pasa si en realidad en lugar de hacer una anestesia utilizamos una sedación en donde busquemos lograr las mayores ventajas de los fármacos utilizados con las menores contras sobre el bienestar animal? Entonces, comparamos en chivos tres grupos, un control, es decir, solo electroeyaculación, y otros electroeyaculados bajo sedación o bajo anestesia. El control no tuvo ningún tratamiento extra, y la diferencia entre la sedación y la anestesia fue las dos en base a ketamina y silacina, pero en la sedación bajando 10 veces la dosis de ketamina, es decir, 5 miligramos por kilo en la anestesia y 0,5 en la sedación. ¿Ah? Y luego Joinvida. ¿Qué es lo que encontramos? Aquí algunos ejemplos de las respuestas indicadoras de estrés, la temperatura rectal. Estos, los dos grupos con sedación y analgesia, exactamente igual, y no se produjo el aumento que genera la electroeyaculación en el grupo control. Algo parecido en la cantidad total de proteínas totales, de albúmina y de globulina. Los cambios en el control son diferentes a los que se produce con sedación o con anestesia, y siempre con sedación y anestesia sin diferencias entre sí. Es decir, que controla la mayoría de estas respuestas. ¿Qué ocurrió a nivel seminal? Estamos administrando, como decía, alfagonistas, y efectivamente aumentó la concentración de espermatozoides y aumentó en forma marcada. Hubo una tendencia general, digamos, en realidad, y la motilidad de masa aumentó significativamente con anestesia y sedación, y con sedación más que con anestesia, y una motilidad del doble que en el control. Es decir, la sedación fue más efectiva que la anestesia general para mejorar el bienestar animal y la calidad del semen, disminuyendo todos los problemas negativos que genera la anestesia general. Un ejemplo de los problemas que se generan cuando se hacen recomendaciones vinculadas al bienestar sin trabajos científicos que evalúen previamente las ventajas y desventajas de distintos manejos. Respecto al protocolo anestésico, como les mencionaba antes, evaluamos que los venados vocalizan bajo anestesia general, y eso probablemente sea una indicación de que la anestesia esa no permite bloquear del todo el dolor, y que probablemente, digamos, es más difícil trabajar, como decía, sobre protocolos anestésicos con una especie en peligro de extinción y pocos animales disponibles. Pero entonces nos planteamos trabajar con una analgesia epidural, es decir, mientras están bajo anestesia general, administrar analgesia epidural, y si efectivamente esas vocalizaciones, era nuestra hipótesis, son indicadoras de dolor, obviamente no deberían producirse, porque no debería haber, la información no debería viajar a través de la médula espinal hacia los centros centrales, para lo que en este caso se utilizó una analgesia en base a fentanilo y bupivacaína. Y como hay dificultades desde el punto de vista fisiológico de indicadores de dolor, porque es obviamente una percepción subjetiva, y los indicadores son muy similares a los que se utilizan para respuestas de estrés, lo que nos planteamos fue hacer al mismo tiempo un electroencefalograma en que evaluáramos cómo se modifican los pulsos eléctricos a nivel encefálico en las regiones vinculadas con la sensibilidad al dolor, cuando se administra o no analgesia epidural en animales que están, de hecho, bajo anestesia general. Entonces, aquí les muestro lo que fue en los ejemplos de algunos individuos, pero es consistente en la respuesta: corteza frontal y parietal, en los que no tenían fentanilo antes y durante el estímulo eléctrico, y aquí en los que sí tenían fentanilo antes y durante. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, obviamente antes de la administración están bajo anestesia general, pero es similar en los dos. Esta es, digamos, la actividad eléctrica normal. Entonces, normal, aclaremos, bajo anestesia con ketamina y silacina, que produce algunas modificaciones en las dos regiones. Y lo que hicimos acá entonces es
Lo que vemos aquí es la respuesta abajo del estímulo al estímulo en las dos cortezas sin fentanilo y con fentanilo. Y lo que vemos es que efectivamente cuando no hay fentanilo se desincronizan las ondas eléctricas, lo que no ocurre cuando hay fentanilo. Es decir, nos está indicando que hay información que está viajando a través de la médula espinal y que está desencadenando respuestas de sensibilidad que no pudieron ser controladas solamente por la anestesia general. Aquí un ejemplo cuando se aplican 6 voltios durante la electroeyaculación en las dos cortezas y aquí 8 voltios cuando sí se aplica fentanilo. Se mantiene el mismo patrón de actividad eléctrica que cuando no se aplicaban pulsos eléctricos. Es decir, que efectivamente hay entonces información que está viajando y que está generando esta desincronización de las ondas, indicadora de una respuesta encefálica, pese a estar con anestesia general. Usamos también, testamos la utilización en carneros, en este caso sin anestesia general, de butorfanol, un analgésico muy potente. Y lo que vimos aquí y que está indicado aquí es que la aplicación del butorfanol, son las líneas que están en rojo, disminuyó el aumento de la frecuencia cardíaca, permitió al mismo tiempo un aumento mayor de frecuencia respiratoria y no generó los mismos cambios de temperatura rectal, ¿no? Sin que hubiera efectos en el centro. Bien, en el caso de los venados, comparamos también la utilización de silacina con la de tomidina, es decir, la combinación de ketamina, de tomidina y la combinación de ketamina-silacina, y las respuestas en que hubo diferencias, o hubo tendencias en la diferencia. Acá tenemos diferentes variables del eyaculado, de la calidad seminal y de la cantidad eyaculada, y vemos que favorece siempre al uso de ketamina silacina contra lo que ocurre en otros rumiantes silvestres, en donde se va sustituyendo el uso de este alfa-agonista, ¿no? Bien, como segundo punto frente a este problema, los problemas de bienestar, trabajamos sobre el desarrollo de técnicas alternativas. Trabajamos en esto junto con un grupo de INEA de Madrid, sobre todo, liderado por el doctor y amigo Julián Santiago Moreno, quien desarrolló una técnica alternativa que utiliza de rutina en animales silvestres. Digamos, en toros, como les mencionaba antes, se utiliza el masaje manual de glándulas anexas, pero en pequeños rumiantes es muy difícil acceder a estas, por lo que lo que se apostó fue el desarrollo de un masaje, pero ecoguiado, es decir, guiado por ecografía de las glándulas anexas, protocolo TUMAC por las siglas en inglés. Entonces, se localizan las glándulas anexas por ecografía. Aquí tenemos un ejemplo en arruies, en que se los anestesia, se los lleva a esto es el zoológico de Madrid, a la sala, y ahí se utiliza la ecografía, se visualizan las glándulas anexas, ¿no? Se masajea sobre las mismas, y en algunas especies es necesario aplicar algún pulso eléctrico entre los masajes, intercalando de forma de colectar semen, pero en muchas se colecta directamente con el masaje. Y eso permite además, esto es en Uruguay, Cervodama y en Muflón, permite hacer un seguimiento de lo que se va viendo en las glándulas. Aquí tenemos la diferencia de contenido de fluido, ¿no?, en la ampolla deferente, antes, durante y luego del masaje, con lo que uno puede decir, bueno, cesa aquí el estímulo porque ya se colectó. Entonces, en primer término hicimos algunos trabajos para comparar la respuesta fisiológica y las características del semen cuando se colectaba con electroeyaculación o con este masaje, ¿tá?, en animales, en este caso anestesiados, en muflones y en íbices. El íbice es una especie de cabra silvestre bastante menos dócil que el caso del muflón. Lo que bueno, vimos es que por un lado la aplicación en ambas especies, perdón, en muflones, la aplicación del TUMAG requirió menos tiempo,
y obviamente menos cantidad de pulsos eléctricos, aunque requirió alguno. Y en el caso de los CIVICIS no hubo diferencias estadísticas en el tiempo, pero sí obviamente en la aplicación de pulsos eléctricos. ¿Qué ocurrió con los indicadores de respuesta fisiológica de estrés? Digamos, los efectos que se ven acá se vinculan en el caso de los muflones solo al tiempo, ¿tá? En frecuencia cardíaca y temperatura rectal. En el caso de los íbices hubo interacción en la frecuencia respiratoria, en una especie que, como decías, menos dócil, aunque fue la única variable que se logró disminuir en TUMAC o no producir el mismo aumento que produce sí la electroeyaculación, ¿tá? Donde sí hubo algunas diferencias fue en características seminales que siempre favorecieron a la electroeyaculación. En el caso de los muflones tenemos acá la cantidad de espermatozoides totales eyaculados, que fue mayor con electroeyaculación, y fue menor la cantidad de muertos con el acrosoma intacto. En los íbices, también con electroeyaculación, se logró colectar un porcentaje mayor con motilidad progresiva y algo similar respecto a los muertos con acrosoma intacto. Es decir, la electroeyaculación, si bien el TUMAC mejoró algunos indicadores desde el punto de vista del bienestar, hubo diferencias entre especies y, como en el caso del muflón, ninguna ventaja, por lo menos registrada en eso. Y la electroeyaculación mejoró el semen, lo que puede tener que ver con que los animales estuvieran bajo anestesia general y entonces respondieran mejor a un estímulo eléctrico que a un estímulo que desencadena una respuesta fisiológica del animal. Aunque el TUMAC, de acuerdo a los tiempos y las concentraciones de CK registradas, disminuye los riesgos de mediopatía de captura, que es clave en el caso de los animales silvestres. Entonces nos planteamos decir, bueno, si esto tiene que ver con la anestesia general, evaluarlo en animales no anestesiados. Entonces allí nos planteamos comparar las respuestas fisiológicas y las características del semen con las dos técnicas en chivos no anestesiados. Entonces utilizamos chivos a los que se le conectó con TUMAC o con electro. Y aquí tenemos en primer término las concentraciones de cortisol. En azul tenemos con el masaje y vemos que disminuye mucho más rápidamente que en los dos, genera un aumento de cortisol, pero disminuye mucho más rápidamente el TUMAC, es decir, que fue un efecto de menor duración. A los 10 y 30 minutos después del procedimiento es más alta la concentración de cortisol cuando se conectó con electro. Y también con electro se produjo mayor cantidad de pulsos eléctricos, de vocalizaciones y mayor aumento de frecuencia cardíaca. Sin embargo, por lo menos en esta especie y en esta raza, chivos de Gabón, el tiempo requerido para el TUMAC fue bastante mayor que el tiempo requerido para la electroeyaculación, lo que también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los procedimientos y de que el animal está inmovilizado más tiempo, ¿no? Es decir, el TUMAC disminuyó problemas como el cortisol, vocalizaciones, pulsos eléctricos y frecuencia cardíaca, por lo que probablemente se puede plantear sí que, por lo menos en estas condiciones, en esta especie, mejora el bienestar animal, con la contraria que requiere mucho tiempo. También les decía digo, que estimula en forma directa la colecta de las glándulas anexas, por lo que potencialmente aumenta la colecta de las características diferentes del plasma seminal, lo que mejoraría la congelabilidad. Entonces, también en chivos comparamos las dos técnicas para colectar, digamos, el semen fresco y la crioresistencia, y encontramos que, en primer término, con el TUMAC se logró colectar semen con mayor concentración espermática, con mayor cantidad, se logró colectar una mayor cantidad total de espermatozoides, con mayor motilidad de masa, mayor cantidad total de espermatozoides nótiles, de espermatozoides con membrana funcional y con morfología normal, lo que obviamente es sumamente relevante. ¿Y qué ocurrió con la crioresistencia? Fue mayor la crioresistencia de la motilidad, de la calidad de la motilidad, del porcentaje de espermatozoides mótiles con motilidad progresiva
y con membrana intacta. Es decir, que no solamente se colectó mejor semen fresco, digamos, características del semen fresco, sino también con mayor resistencia a la congelación y descongelación, lo que probablemente tenga que ver con las características entonces del plasma seminal, por lo que ahora también estamos utilizando o evaluando la utilización del plasma seminal colectado con masaje aplicado a los espermatozoides colectados con electro. Pero eso todavía está en pruebas. Bien, y por último, el último punto que buscamos fue mejorar la efectividad de la técnica para que requiriera menos tiempo y menos pulsos a través de tratamientos hormonales. Y en primer término trabajamos con la oxitocina, porque la oxitocina, digamos, hay un aumento de la oxitocina durante la eyaculación y es una hormona que estimula la contractilidad de las fibras musculares del aparato reproductivo del macho, entonces estimula el proceso de eyaculación. La administramos entonces antes, primer término, digamos, hay alguna información anterior, pero para ver si acorta el tiempo requerido por el procedimiento, disminuye el número de pulsos y mejora la calidad del semen. En el primer trabajo la asociamos al masaje, que el masaje se conoce por lo menos en toros que de por sí también genera aumento de oxitocina, y probamos en muflones anestesiados y en machos cabríos en chivos no anestesiados. Entonces comparamos con o sin oxitocina, el masaje, y disminuyó la necesidad de pulsos eléctricos, es decir, se aplicaron menos, menor tiempo de colección, sin efectos negativos en el semen, en los chivos conscientes. Sin embargo, cuando se trabajó con animales anestesiados no tuvo ningún efecto positivo. Es decir, hay diferencias interespecíficas y en donde por lo menos además en los que se realizó en forma consciente, que no requiere anestesia general, tuvo efectos positivos desde el punto de vista del bienestar. Probamos a utilizar carbetocina asociado al masaje en chivos. La carbetocina es un análogo de la oxitocina, pero de larga acción. La oxitocina dura 2 o 3 minutos de vida media y la carbetocina dura varias horas, a ver si con eso lográbamos un mayor efecto, y no modificó lo logrado con oxitocina. Entonces probamos a asociar la prostaglandina F2 alfa, que estimula otras fibras musculares del tracto reproductivo. Entonces hicimos un trabajo comparando con oxitocina, con prostaglandina o con las dos, con cloprostenol, que es un análogo, y logramos con las dos, cuando aplicamos las dos en conjunto, disminuir el tiempo de colecta, la cantidad de pulsos aplicados, el voltaje que se lleva a administrar y la cantidad de vocalizaciones, lo que obviamente tiene efectos positivos importantes a nivel del bienestar del animal, sin diferencias en ninguna de las indicadores de calidad seminal. Entonces, el uso combinado de las dos disminuye los efectos negativos de la electroeyaculación sin afectar la calidad seminal, ya que es una alternativa al no tener efectos negativos para su uso rutinario. A este tratamiento le asociamos, probamos a asociarle o no GnRH porque aumenta la testosterona y el aumento de testosterona, como les decía anteriormente, es un inhibidor de la respuesta de estrés. Aquí vemos solamente oxitocina y prostaglandina, solamente GnRH, la combinación de ambas, y los efectos importantes se vieron con la combinación de oxitocina-prostaglandina, la disminución del aumento de cortisol, disminución de creatinquinasa, sin que la administración de GnRH sola o combinada con oxitocina prostaglandina generara ventajas de algún tipo. Bien, aplicamos la carbetocina asociada al masaje y como les decía, lo que encontramos no fue mejor que cuando aplicamos oxitocina, y esto puede tener que ver con que el masaje ya de por sí genera liberación de oxitocina. Pero una cosa muy interesante, y este es un trabajo publicado este año por un estudiante de doctorado mexicano, Juan Carlos Orihuela, que trabaja en el IFAP en Morelos, fue que probamos a administrar carbetocina, esta análogo de oxitocina que dura mucho más tiempo en circulación, entonces promovería la motilidad de forma bastante más sostenida que la oxitocina, y la administramos 10 o 20 minutos antes de la electroeyaculación.
Disminuyó el tiempo requerido, independientemente de que fuera 10 o 20 minutos, el tiempo requerido para la electrocirculación. eh, Perdón, aumentó la cantidad de pulsos administrados y el voltaje al que llegan, pero aumentó porque se colectó el doble, un poco más del doble de dosis de semen sin afectar la calidad. Acá tenemos el aumento con carbetocina. Sí, sí, veo que restan 5 minutos, ya estoy finalizando. Del volumen del eyaculado, de la concentración espermática, de la motilidad, del número total de espermatozoides eyaculados, el número de dosis inseminantes, el número de dosis inseminantes por pulso eléctrico administrado, de forma de que en realidad estamos viendo que disminuimos mucho, finalmente, y si lo vemos a largo plazo, la necesidad de administrar pulsos eléctricos. Mejoró también la cantidad el porcentaje de espermatozoides con membrana funcional y la cantidad de espermatozoides eyaculados mótiles con motilidad progresiva, con membrana funcional, y disminuyó las anormalidades de flagelo. Pero esto es central, que no se afectó ninguna de los aspectos de calidad, y vean lo que es la cantidad de dosis colectadas cuando se administró 20 minutos antes de la electroeyaculación, 135 dosis, 10 minutos antes 142, sin diferencia, contra 67 sin la administración de carbetocina, es decir, más del doble de dosis inseminantes. Probamos algo similar en toros, no está todavía terminado de analizar todos los datos, pero se logró un aumento de la cantidad de espermatozoides con membrana funcional conectados y una tendencia a colectar mayor cantidad de espermatozoides morfológicamente normales. Bien, entonces, en síntesis, la electroeyaculación es una técnica muy sencilla de aplicar, pero que genera estrés y dolor, y para lo que existen herramientas para minimizarlo o manejas alternativos. El uso de analgesia, por lo menos en principio, es preferente a la anestesia general, tiene las mismas ventajas sin tener los inconvenientes que produce la anestesia general. El desarrollo de técnicas alternativas como el TUMAG, que todavía requiere mayor valoración y validación en diferentes especies de cuánto disminuye los efectos negativos y cuánto es lo beneficioso. Y la aplicación de tratamientos hormonales, donde este último que les presentaba, la carbetocina, aparece como un tratamiento asociado muy promisorio para lograr resultados este, muy positivos desde el punto de vista del resultado de la colección. Pero aún no hay suficiente información para tener una técnica de referencia, es decir, hay muchas alternativas que disminuyen el dolor y estrés y otras que mejoran la calidad seminal, que pueden ser incorporados a la rutina sin desventajas aparentes, aunque puede ser más que interesante empezar a trabajar en la combinación de técnicas de este tipo. Bueno, el agradecimiento a distintas personas que han participado de distintos trabajos de los que les he presentado. En particular hay dos personas de México, como el doctor Juan Carlos Orihuela, que en agosto va a estar, bueno, no es doctor todavía, en agosto va a estar defendiendo su tesis de doctorado aquí en Uruguay, que trabaja en IFAP, y especialmente Agustino Orihuela, también de Morelos, un colega y amigo con el que hemos hecho muchos trabajos vinculados a estos temas. Y dejo los signos de pregunta ahí porque todos aquellos que estén interesados en participar en trabajo de este tema o colaborar son bienvenidos. Nos interesa mucho lo que son los vínculos con distintos grupos de otros países. Somos un país donde tenemos una sola facultad de veterinaria, por lo que nos interesa poder desarrollar trabajos en colaboración, recibir estudiantes, recibir pasantes, colaborar con otros profesores y académicos de allí. En este momento, incluso, si hay gente interesada, está abierto un llamado nacional a postdoctorandos. Así que, bueno, quedo a disposición para cualquier interés, preguntas o comentarios respecto a lo que les estuve presentando. Muchas gracias, doctor. Nos quedan algunos minutos, así es que con esta limitación de tiempo, ojalá y sean preguntas cortas y respuestas cortas para que podamos continuar. Ahí hay una pregunta, por favor.
Buenos días, doctor Ungerfeld. Preguntan en los asistentes que están virtuales, dice Gisela Mascorro, la doctora Gisela Mascorro. Hola Gisela, ¿cómo estás? Si pudieran dar las citas de los trabajos del doctor para poder leerlos, por favor. Sí, Bueno, esa yo es la solicitud de la doctora Gisela Mascorro. El doctor Oscar. les envío los PDFs de los artículos sin ningún problema. Sí, estaría bien y así se los hacemos llegar en el chat a los asistentes. Gracias, doctor. Una pregunta del doctor, más bien un comentario y pregunta del doctor Oscar Gutiérrez. En cerdos, el dinoprost, análogo de prostaglandina, me ha dado respuestas más efectivas que el clorprostenol. ¿Algún criterio para haber elegido clorprostenol en sus en sus investigaciones? Exclusivamente haberlo tenido disponible en ese momento. Hicimos un trabajo, sí, comparando los dos, también dinoprost y cloprostenol, pero asociado al comportamiento sexual en corderos en desarrollo. Eso lo hicimos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, junto con el doctor Fernando Sánchez Dávila, y también el dinoprost nos dio mejor resultado.